Mi nombre es Daniela Cruz. Tengo 31 años y descubrí que el desprecio de un padre puede convertirse en el combustible más poderoso para la justicia cuando mi propio papá se burló de mí frente a toda mi familia, diciendo que yo era solo una empleada de limpieza. Él estaba en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, esperando su veredicto por fraude fiscal, rodeado de abogados caros que le habían prometido que saldría libre, cuando soltó esa frase que cambiaría todo para siempre. Lo que él no sabía es que su hija despreciada, aquella que humilló durante años, estaba a punto de entrar en esa misma sala. Porque mientras mi familia me consideraba una fracasada, yo me había convertido en algo que jamás imaginaron posible. Y cuando esas puertas se abrieron y el juez federal pronunció las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre, la sonrisa arrogante de mi padre se desvaneció de su rostro. Esta es la historia de cómo una hija humillada se convirtió en la némesis legal de su propio padre y de cómo la justicia a veces lleva toga negra. Pero te advierto, lo que vas a escuchar desafía cualquier historia de venganza que hayas conocido, porque la realidad superó cualquier ficción que hubiera podido imaginar. Pero antes de continuarmos, confiera si vos ya está inscrito en no canal y escríbanos comentarios de donde vos está asistiendo este video. Crecí en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, en una casa donde el dinero manchado de corrupción compraba todo excepto respeto genuino. Mi padre, Rodolfo Cruz Mendoza, era funcionario de la Secretaría de Hacienda y desde muy joven aprendí que los billetes que llegaban a casa no olían a trabajo honesto. Tenía dos hermanos, Rodrigo, de 35 años, que estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana con el dinero sucio de papá y se convirtió en su cómplice legal, y Patricia, de 28, que se casó con un empresario y vivía de apariencias financiadas por los negocios turbios de la familia. Yo era la hija del medio, la que desde pequeña cuestionaba de dónde venía tanto dinero. Mientras mis hermanos recibían camionetas del año, yo recibía sermones sobre no hacer preguntas incómodas. Cuando Rodrigo se graduó de abogado, la fiesta costó más de 200,000 pesos. Cuando Patricia se casó, la boda fue en Las Vegas con 150 invitados. Cuando yo cumplí 18, mi regalo fue una maleta y la invitación a buscarme la vida. Daniela, ya estás grande, me dijo mi padre ese día, contando billetes en la mesa del comedor. Es hora de que aprendas a trabajar honestamente, no como nosotros, se rió con cinismo. Ve a limpiar oficinas, que para eso sirves. A ver si así valoras lo que tenemos aquí. Mi madre, Carmen, que había perdido su dignidad hacía años, a cambio de joyas y viajes, solo asintió. Tu papá tiene razón. Mija, tú no tienes la inteligencia de Rodrigo ni la belleza de Patricia. Mejor aprende un oficio. Esa misma tarde, con lágrimas de rabia, empaqué mis pocas pertenencias. Mi padre me entregó 500 pesos y dijo, esto es lo último que recibes de nosotros. A ver si el mundo real te enseña humildad. La vida en las calles del Distrito Federal es una universidad. Cruel para una joven de 18 años, sin dinero ni contactos. Los primeros meses fueron devastadores. Dormía en casa de amigas, en albergues y cuando se agotaban las opciones, en estaciones del metro. Conseguí trabajo como empleada de limpieza en oficinas gubernamentales durante las madrugadas, ganando el salario mínimo. Era irónico limpiar las mismas oficinas donde funcionarios como mi padre hacían sus negocios sucios. Pero fue en esos pasillos donde todo comenzó a cambiar. Mientras limpiaba los escritorios, veía documentos abandonados, escuchaba conversaciones. Observaba cómo funcionaba realmente el sistema de corrupción que había financiado mi infancia. Una noche, limpiando la oficina del licenciado Hernández, fiscal especializado en delitos fiscales, encontré un expediente abierto sobre mi mesa. El nombre que leí me heló la sangre: investigación por enriquecimiento ilícito, Rodolfo Cruz Mendoza. Mi propio padre estaba siendo investigado. Durante meses, cada noche que limpiaba esa oficina, fotografié con un teléfono usado que había comprado cada documento relacionado con mi padre. Facturas falsas, cuentas bancarias en el extranjero, propiedades a nombre de prestanombres. Una red de corrupción que involucraba millones de pesos. Mi padre había estado desviando recursos públicos durante 15 años. Utilizando empresas fantasma para inflar precios de contratos gubernamentales, la casa donde crecimos, las camionetas de mis hermanos, los viajes familiares a Europa. Todo había sido pagado con dinero robado al pueblo de México, pero la investigación se había estancado. Los fiscales no tenían suficientes pruebas para proceder porque mi padre había tejido una red de complicidades muy sofisticada. Necesitaban a alguien desde adentro. Alguien que conociera sus movimientos íntimos. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Con los ahorros de 2 años, limpiando oficinas, me inscribí en el sistema abierto de la Universidad Nacional para estudiar Derecho. Trabajaba de noche, estudiaba de día y cada peso ganado lo invertía en mi educación.
El licenciado Hernández notó que los documentos en su escritorio aparecían mejor organizados cada mañana. Un día decidió quedarse tarde para conocer a la empleada de limpieza tan meticulosa. Cuando me vio leyendo un código penal durante mi descanso, se acercó intrigado. ¿Estudias derecho, muchacha?, preguntó con curiosidad genuina. Le conté mi historia, omitiendo que el investigado era mi padre. Su reacción me sorprendió. El sistema necesita gente como tú, que viene de abajo y entiende la injusticia. Si te gradúas con buenas calificaciones, te doy trabajo aquí. Durante 5 años, mantuve esa doble vida, estudiante de día, empleada de limpieza de noche y espía silenciosa de mi propio padre. Cada vacación que él tomaba, cada compra ostentosa de mi madre, cada inversión sospechosa de mis hermanos, yo la documentaba y la comparaba con sus declaraciones patrimoniales oficiales. Mi familia creía que había desaparecido del mundo. Rodrigo le decía a la gente que yo había migrado a Estados Unidos. Patricia inventaba que me había casado en provincia. Mi padre simplemente evitaba hablar de mí como si nunca hubiera tenido 3 hijos. Mientras tanto, yo me había convertido en una estudiante ejemplar. Mi experiencia limpiando oficinas me había dado una perspectiva única sobre cómo funcionaba realmente el sistema judicial. Conocía cada oficina, cada proceso, cada funcionario. Era invisible pero omnipresente. En mi 5.º año de carrera, cuando ya colaboraba informalmente con la Fiscalía organizando evidencias, el licenciado Hernández me hizo una propuesta que cambiaría todo. Daniela, te voy a decir algo que no he dicho a nadie. Necesitamos infiltrar a alguien en el círculo íntimo de Rodolfo Cruz. Alguien que pueda conseguir las pruebas que nos faltan. ¿Conoces a alguien que pueda acercarse a él? Mi corazón se aceleró. Había llegado el momento de revelar mi verdadera identidad. Licenciado, hay algo que debo confesarle. Rodolfo Cruz Mendoza es mi padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento pensé que me despediría inmediatamente. Pero su reacción fue completamente diferente. Dios mío, Daniela. Esto cambia todo, dijo después de procesar la información. ¿Estás preparada para lo que esto significa? Testificar contra tu propio padre puede destrozar a tu familia para siempre. Mi respuesta fue inmediata. Licenciado, él destrozó mi vida hace años. Ahora es momento de que pague por lo que le ha hecho a México. Durante los siguientes meses, desarrollamos una estrategia meticulosa. Yo me graduaría de abogada, me acercaría a mi familia, fingiendo necesidad económica, y desde adentro obtendríamos las pruebas definitivas. Era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. Me gradué con mención honorífica y especialización en Derecho Fiscal. En la ceremonia, mientras otros celebraban con sus familias, yo estaba sola con el licenciado Hernández y 2 compañeros de la Fiscalía. Pero no me sentía vacía, me sentía poderosa, lista para la batalla que había estado preparando durante 5 años. El reencuentro con mi familia fue una actuación digna de un Oscar. Llegué a la casa de la colonia Doctores un domingo por la tarde, vestida modestamente, con una historia preparada sobre fracasos laborales y necesidad de apoyo familiar. Mi madre casi se desmaya al verme en la puerta. Daniela, mija, qué sorpresa, exclamó. Aunque en sus ojos vi más curiosidad que alegría maternal. Patricia bajó corriendo las escaleras. ¿Dónde has estado todos estos años? Pensamos que te habías muerto. Mi padre llegó de su oficina 2 horas después, cuando me vio sentada en la sala. Su expresión fue una mezcla de sorpresa y desdén. Mira nada más quién regresó. La hija pródiga viene a casa. ¿Ya se te acabó el dinero allá en Estados Unidos? Papá, nunca me fui a Estados Unidos, respondí con la cabeza baja, fingiendo vergüenza. He estado aquí, en la ciudad, tratando de sobrevivir. He trabajado en muchas cosas, pero nunca me ha ido bien. Soy solo una empleada de limpieza que no puede progresar. La sonrisa cruel que apareció en su rostro me recordó por qué estaba haciendo esto. Te lo dije. Daniela, el mundo real es duro para la gente sin talento. ¿Vienes a pedirnos dinero? Su tono era de victoria, como si mi supuesto fracaso validara todos sus prejuicios. Solo quiero una oportunidad de estar cerca de la familia otra vez. Mentí perfectamente. He aprendido mucho en estos años. Aprendí mi lugar en el mundo. Mi padre disfrutó inmensamente lo que percibió como mi humillación. Durante las siguientes semanas, me permitió quedarme en casa a cambio de hacer las labores domésticas. Ya que eres buena limpiando oficinas, puedes limpiar tu propia casa, decía con sarcasmo cada mañana. Pero esa humillación aparente era mi oportunidad perfecta. Tenía acceso completo a la casa, a sus computadoras, a sus conversaciones telefónicas, a las reuniones que tenía en su estudio. Cada noche, después de que todos dormían, fotografiaba documentos, copiaba archivos digitales y grababa conversaciones usando dispositivos que la fiscalía me había proporcionado. Rodrigo, mi hermano abogado, resultó ser más corrupto de lo que había imaginado. No solo conocía los negocios ilícitos de papá,
sino que había creado la estructura legal para lavarle el dinero. Empresas fantasma, fideicomisos ficticios, cuentas offshore. Toda una maquinaria de corrupción que había perfeccionado durante años. Una noche escuché una conversación telefónica que me heló la sangre. Mi padre hablaba con un funcionario de alto nivel. La investigación está muy caliente, compadre. Necesitamos quemar archivos y mover el dinero de las cuentas. Mi hijo ya tiene todo preparado para transferir los fondos a su hija. Era la evidencia que necesitábamos. Al día siguiente, entregué las grabaciones a la fiscalía. El licenciado Hernández convocó a una junta de emergencia, Daniela. Esto es oro puro. Con esta evidencia podemos proceder inmediatamente, pero necesitas salir de esa casa ya. Si descubren quién eres realmente, tu vida puede correr peligro. Licenciado, quiero estar presente el día que lo arresten. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que su hija fracasada fue quien lo derribó. Mi sed de justicia era más fuerte que cualquier precaución. La operación se programó para el viernes siguiente. Órdenes de cateo simultáneas para la casa, las oficinas de papá, el despacho de Rodrigo y las bodegas donde guardaban documentos comprometedores. Pero había un detalle que no esperábamos ese mismo viernes. Mi padre tenía programada una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia por una denuncia fiscal menor que había estado arrastrando. El plan original era arrestarlo después de la audiencia, pero las circunstancias nos dieron una oportunidad mucho más dramática. El licenciado Hernández consiguió que se emitiera la orden de aprehensión justo durante la audiencia. Yo estaría ahí, no como familiar, sino como la fiscal auxiliar asignada al caso. Esa mañana, mientras mi familia se preparaba para acompañar a papá al tribunal para apoyarlo en esa tontería fiscal, yo me vestí con mi traje más formal, coloqué mi identificación de la Fiscalía General y me dirigí al mismo lugar por una ruta diferente, en el auto familiar. Escuché a mi padre burlarse una vez más. Menos mal que Daniela no está aquí para ver esto. La pobre no entendería nada de estos asuntos legales complejos. Es solo una empleada de limpieza sin educación. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estaba lleno esa mañana. Mi padre entró con confianza arrogante, rodeado de 3 abogados caros, seguido por mi madre, Rodrigo y Patricia. Se sentaron en las bancas del público mientras él ocupaba su lugar en la mesa de los acusados junto a sus representantes legales. Yo entré por la puerta lateral reservada para los funcionarios del Ministerio Público, llevando el expediente más voluminoso que había visto en mi carrera. 500 folios de evidencia, fotografías, grabaciones transcritas, análisis financieros y testimonios de otros funcionarios que habían decidido cooperar con la justicia a cambio de reducción de sentencias. Mi familia no me vio entrar porque estaba concentrada en tranquilizar a papá, quien comenzaba a ponerse nervioso al ver la cantidad de documentos que el fiscal llevaba. No te preocupes, Rodolfo, le decía su abogado principal, es solo una investigación rutinaria. Con las influencias que tenemos, esto se archiva en 2 semanas. El juez federal, licenciado Antonio Ramírez Valdés, llamó al orden. Se abre la audiencia en el caso de la Fiscalía General de la República contra Rodolfo Cruz Mendoza por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Entre otros, la sonrisa de mi padre se desvaneció ligeramente al escuchar la lista completa de cargos, pero sus abogados le susurraron algo que lo tranquilizó momentáneamente. Rodrigo. Desde las bancas del público, se veía confiado, probablemente pensando que su estructura legal era a prueba de balas. Su señoría, comenzó el fiscal titular, este caso representa uno de los esquemas de corrupción más sofisticados que hemos investigado en los últimos 10 años. El acusado, durante 15 años de servicio público, desvió aproximadamente 50 millones de pesos mediante un sistema de empresas fantasma y contratos inflados. Mi padre se inclinó hacia su abogado, eso es imposible de probar. No tienen evidencia sólida, todos son suposiciones. Su voz era suficientemente alta para que yo la escuchara desde mi posición. Para sustentar estos señalamientos, continuó el fiscal. Hemos contado con la colaboración de una persona con acceso privilegiado al círculo íntimo del acusado, quien durante meses recopiló evidencia irrefutable de sus actividades ilícitas. Fue entonces cuando mi padre volteó hacia las bancas del público buscando nerviosamente algún rostro familiar que pudiera haberlo traicionado. Sus ojos recorrieron empleados de su oficina, socios comerciales, amigos de la familia. Jamás volteó hacia la mesa del Ministerio Público donde yo estaba sentada. Su señoría, dijo el fiscal, llamó a declarar a la licenciada Daniela Cruz Hernández, fiscal auxiliar especializada en delitos fiscales y colaboradora clave en esta investigación. El silencio que se instaló en el tribunal cuando me puse de pie fue absoluto. Caminé hacia el estrado con paso firme, cargando una carpeta con las evidencias más comprometedoras.
mientras todos los ojos estaban fijos en mí. Mi familia aún no comprendía lo que estaba sucediendo. He dado su nombre completo para el registro. Me indicó el secretario del juzgado, licenciada Daniela Cruz Hernández, cédula profesional 8.456.211, especialista en Derecho Fiscal. Adscrita a la Fiscalía General de la República. Fue hasta ese momento que mi padre realmente me vio. Su rostro pasó por una secuencia de emociones: confusión, reconocimiento, incredulidad y finalmente, terror puro. Mi madre se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Rodrigo se puso pálido como papel. Patricia comenzó a temblar. Licenciada Cruz, continuó el fiscal. ¿Puede confirmar al tribunal su relación con el acusado? Mi respuesta resonó en cada rincón de la sala. Rodolfo Cruz Mendoza es mi padre biológico, su señoría. El murmullo que se levantó entre los asistentes fue contenido inmediatamente por el juez. Mi padre intentó ponerse de pie, pero sus abogados lo sujetaron. Esto es imposible. Gritó: mi hija es una empleada de limpieza. No sabe ni leer bien. El juez golpeó su martillo. Orden en la sala. Acusado, permanezca sentado. Luego se dirigió a mí: licenciada, proceda con su testimonio. Durante las siguientes 2 horas presenté metódicamente cada pieza de evidencia. Grabaciones de conversaciones donde mi padre confesaba sus delitos, fotografías de documentos comprometedores, análisis de flujos financieros y testimonios de empleados que habían sido cómplices bajo amenaza. Cuando reproduje la grabación donde papá planeaba quemar archivos y trasladar dinero a su ida, su principal abogado le susurró algo al oído. Lo vi desmoronarse completamente, toda su arrogancia evaporándose como agua al sol. Su señoría, concluí mi testimonio. Durante 5 años, recopilé esta evidencia movida por un sentido de justicia hacia los millones de mexicanos a quienes este hombre robó. Mi padre me expulsó de casa, diciéndome que solo servía para limpiar oficinas. Ironías de la vida, limpiando oficinas fue como descubrí sus crímenes. El juez federal se puso de pie para dictar su resolución. En vista de la evidencia presentada y la gravedad de los delitos comprobados, dictó auto de formal prisión contra Rodolfo Cruz Mendoza, sin derecho a fianza. Se ordena su traslado inmediato al reclusorio norte. Cuando los agentes se acercaron a esposarlo, mi padre me miró con una mezcla de odio y respeto que jamás había visto en sus ojos. Daniela, me dijo, mientras le colocaban las esposas, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Mi respuesta fue clara y fuerte, para que toda la sala la escuchara: papá, tú no me hiciste tu familia cuando me expulsaste a los 18 años. Tú hiciste tu elección hace años. Yo simplemente hice la mía ahí. Hoy, 3 años después, mi padre cumple una sentencia de 22 años en prisión federal. Rodrigo fue inhabilitado como abogado y purga 8 años por complicidad. Mi madre perdió la casa y todas las propiedades adquiridas con dinero ilícito. Patricia fue la única que pidió perdón sinceramente, admitiendo que siempre supo de dónde venía el dinero familiar. Mantenemos contacto esporádico, pero la confianza tardará años en reconstruirse. Cada caso que resuelvo en la fiscalía, cada funcionario corrupto que ayudo a procesar, cada peso recuperado para las arcas públicas, es mi respuesta a todos los que creyeron que la hija fracasada nunca llegaría a nada. La empleada de limpieza que mi padre despreció se convirtió en la fiscal que lo sentenció. A veces, la justicia más perfecta es simplemente convertirse en exactamente aquello que dijeron que jamás podría ser.